Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos estupendamente bien. Pues nada, ha arrancado la liga, ha arrancado el fútbol en España. El Valencia se estrenó el sábado frente a la Real Sociedad y he de decir que estoy completamente orgulloso de mi equipo, que veo cositas, que es las que quiero comentar hoy. Veo cositas y buenas. Veo cositas buenas, ¿vale? Ayer empatamos. Bueno, ayer, jugamos ayer. Ayer empatamos 1-1 con la Real Sociedad. Empezamos ganando nosotros y tempranamente nos empataron y así acabó el partido. La gente, pues, yo creo que aceptamos este empate, ¿eh? Yo he visto en el partido de ayer, he visto cosas buenas, cosas importantes respecto al club que quiero comentar. Quiero dar mi pincelada de optimismo. A ver, últimamente en el Valencia es difícil ser optimista, pero vistos los cambios que están habiendo recientemente este verano, hay que ser más optimistas, ¿vale? Entonces, hay gente que no se conforma con el empate, hay gente que sí, y yo en este caso me conformo. Me conformo y os voy a decir por qué. Porque venimos de pasar lo que venimos pasando últimamente, de falta de fútbol, falta de calidad, falta de jugadores y menos de afición, ha faltado de todo un poco, ¿no? La afición está ahí dando el callo. Yo ya lo dije en el último vídeo que hice el sábado, lo vuelvo a repetir. Hemos ganado, somos la mejor afición de España y ha sido reconocido por la LFP, la Liga de Fútbol Profesional. A la afición del Valencia Club de Fútbol nos han dado el título o el mérito o el premio a la mejor afición de España, ¿vale? Y eso hay que tenerlo y llevarlo en el corazón y hay que mantenerlo, porque es verdad que lo somos, ¿vale? Entonces, nada, yo quiero comentar sobre lo que estoy viendo, las cosas que veo del Valencia. Es verdad que han salido muchos jugadores, pero veo un cambio muy importante, un cambio muy significativo en el Valencia Club de Fútbol, ¿vale? Estamos acostumbrados las últimas temporadas, 3-4 años hacia aquí, que vendemos a jugadores buenos. El último en marcharse ha sido Mamardashvili, ¿vale? Vendemos jugadores buenos y nos conformamos con lo que nos traen, que vienen a ser cedidos, ¿vale? Vienen a ser cedidos, lo último que nos estaban trayendo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos jugadores vienen aquí en calidad de cesión para acabar la temporada, termina la temporada, regresan a sus respectivos clubes y nos quedamos sin estrellas y sin los cedidos, porque los venden. Entonces, eso es lo que veníamos estando acostumbrados últimamente. Pero aquí viene mi pincelada. Aquí viene mi pincelada respecto al futuro óptimo que veo en el Valencia. Es que este verano, como todos conocemos, ha venido, bueno, ya a mediados de la temporada pasada hicimos un cambio importante de entrenador, el efecto Corberán. Acabó Baraja a mediados de temporada, vino Corberán. A partir de ahí el equipo empezó a escalar hasta acabar a media tabla. La pretemporada no iba muy bien hasta que llegó el Trofeo Naranja. Jugamos contra el Torino. Yo estuve en Mestalla ese día. Jugamos contra el Torino. Ganamos 3-0 al Torino en el Trofeo Naranja. Hay que decir, para que no conozca el Torino quedó en media tabla, en la posición creo que 10 o 11 en la Liga Italiana, la Calcio, ¿vale? Entonces no es un equipo cualquiera ni de tercera división. Es un equipo que está a media tabla en la Liga A italiana, ¿vale? Entonces es un equipo regular, ¿vale? Ganamos 3-0 la semana pasada en el Trofeo Naranja y era una pequeña prueba de fuego para empezar la liga. Y ayer empezamos la liga a las 9:30 de la noche contra la Real Sociedad. Ayer sábado, día 16 de agosto, ¿vale? Hoy estamos a 17 de agosto, domingo, ¿vale? Entonces, puntos claves. Puntos claves es que jugábamos contra la Real Sociedad. A ver, la Real Sociedad es un equipo que
últimamente viene jugando Champions League y viene clasificando puestos europeos, viene peleando con los de arriba, codo a codo, ¿vale? No es un equipo como hace años que era de media tabla para abajo, es un equipo reforzado y encima este año acaba de incorporar a un jugador conocido por nosotros, bastante conocido, que es Gonzalo Guedes, ¿vale? Un jugador que quieras o no, te coge el balón del medio del campo y despunta, ¿vale? Y se va y te puede hacer un 1 contra 1 fácilmente contra el portero, ¿vale? Entonces, aparte de Guedes, pues obviamente la Real Sociedad tiene jugadores de calidad. Yo el partido que vi ayer fue una Real Sociedad que no desenvolupó mucho fútbol, sino que se dedicó más a dar patadas y a hacer el juego sucio, ¿vale? Porque es verdad que también tengo que recalcar y tengo que señalar que la diferencia que también vi yo en mi nuevo Valencia ayer es que en la primera parte al menos supimos manejar muy bien la posesión del balón, que eso es muy importante, ¿vale? Yo en la primera parte sí que vi que el Valencia dominaba bastante el juego con la posesión del balón, por lo que la Real Sociedad, al verse ahogado en este aspecto, optó por el juego sucio, patada y ya está. Yo eso lo vi, de hecho hubo jugadores de la Real Sociedad que recibieron amarillas cuando alguno fácilmente podría haber estado expulsado porque dio varias. No me acuerdo del nombre del de la Real Sociedad, pero bueno, creo que quien vio el partido sabe de quién estoy hablando. Entonces sí que es verdad que vi juego sucio por parte de la Real Sociedad y posesión buena del balón por parte del Valencia, al menos en la primera parte, ¿vale? Eso la primera pincelada. Luego la segunda pincelada que quiero dar es que el Valencia Club de Fútbol, como todos sabéis, este verano han habido movimientos muy importantes, pero sí que hay uno que quiero señalar y quiero recalcar que es muy significativo, ¿vale? Muy significativo con comparación y respecto a los años anteriores, lo que estaba comentando yo anteriormente en este vídeo, ¿vale? Resulta que hemos cambiado o hemos traído un nuevo, digamos, director deportivo, ¿vale? Un amigo de Peter Lim, a la vez que también cambiamos el presidente, ya no está Peter Lim como tal, sino que está su hijo, y a la vez hemos cambiado el entrenador. No está Baraja y está Corberán, ¿vale? Eso es un punto de inflexión en un club. Hemos cambiado la directiva, hemos cambiado el entrenador y hemos cambiado al presidente en menos de 6 meses, ¿vale? Segundo punto clave, que así como antes estábamos acostumbrados a traer jugadores cedidos, ¿vale? Y luego acaban temporada y se van y te quedas tú con lo que tienes más o menos lo que han vendido, porque siempre te vendían alguno u otro. Este año pues se ha ido Mosquera y se ha ido Mamardashvili, ¿vale? Y otros años anteriores pues se van y se van y se van yendo, ¿no? Como estaba pasando anteriormente. Pues he visto otro cambio significativo, que el Valencia ha incorporado a 7 jugadores nuevos, ¿vale? Más 3, creo que son 3 renovaciones importantes. Bueno, 4. Está Fulquier, está Tárrega, está Javi Guerra y Jesús Vázquez, ¿vale? Son 4 incorporaciones, o sea, renovaciones muy importantes. Por otro lado, hemos traído a 7, creo que son 7, ahora los vamos a contar, 7 jugadores nuevos, ¿vale? Voy a empezar desde el principio para no dejarme ninguno. A ver, está Luis Rioja, Javi Raba, el portero Aguirre Zabala, Copete, Baptista Santamaría, Ugrinik y la Cobra Danjumá. Creo que no me he dejado ninguno. Si me dejo alguno, dejármelo en comentarios. Vale, 7. De esos 7, 6 son fichados. Y uno, que solo es el portero, Aguirre Zabala, es cedido. Es decir, hemos pasado de vender jugadores y traernos cedidos y que acaben temporada y se vayan y quedarnos con menos de lo que teníamos anteriormente, a fichar a 6 jugadores este verano, más uno cedido que es el portero. Me parece que es un cambio de inflexión importante. Cambio de entrenador, efecto bueno. Cambio de presidente, de padre a hijo. Cambio de director deportivo,
7 fichajes nuevos, que es medio equipo, es más de medio equipo, 7 fichajes, de los cuales ayer debutaron todos, y un cedido, de los 7 un cedido, ¿vale? Entonces, ese es mi punto de inflexión. Ese es mi punto de inflexión por el cual veo cositas buenas. Cositas de que a ver, ayer me daba igual, dicho esto, ayer sinceramente me daba igual haber ganado, haber perdido, que haber empatado, ¿vale? Tú puedes perder un partido 1-0 o 2-0 incluso y hacer el partido de tu vida. Simplemente que tires a puerta, el balón por lo que sea no entra, te hacen un contraataque, te meten un gol y te ganan. Más, aun teniendo tú el 80% de la posesión del balón, hay partidos, como todos sabemos, que si el balón no quiere entrar, pues no entra y cuando te la meten ellos, te ganan. Eso pasa en el fútbol así de veces, ¿vale? Sin ir más lejos, mirar la final de la Champions League contra el Bayern de Múnich. El partido era nuestro y en dos que tuvieron ellos, chimpum se acabó y penaltis y ganaron. Y es así de fácil, así pasa, así es el fútbol. Entonces, lo importante para mí ayer no era el resultado, como digo, lo importante para mí era ver al equipo. Porque es verdad que un equipo cuando suceden estos cambios tan significativos, que te traen 7 jugadores nuevos, se te van 7 más que eran cedidos, se han ido 7 cedidos, el Rafa Mir, el Barrenechea, teníamos 6 o 7 más cedidos que se han ido también. Entonces, estamos en un cambio importante que lo que importa ahora no era el resultado de ayer, lo que importa era la adaptación del club y ver cómo se maneja esta situación, ¿vale? Entonces, yo me quedo con la buena primera parte del Valencia ayer, ¿vale? Lanzo un mensaje a Corberán porque lo que pasó ayer no es de ahora, eso viene pasando ya desde Baraja, incluso antes. Que el Valencia pues suele hacer muy buenas primeras partes, pero luego no tenemos fondo para acabar el partido, al menos manteniendo el resultado, ¿vale? Nos venimos atrás, nos hacen el contraataque o contragolpe y nos empatan o incluso nos ganan. Eso nos ha pasado mucho últimamente, en las últimas temporadas, ¿no? Hacer la mejor primera parte de nuestra historia y luego en la segunda parte se anula y te vienes atrás, pones el autobús en defensa y a verlas venir, ¿vale? Entonces sí que es verdad que Valencia tiene que trabajar mucho, no las primeras partes, sino los 90 minutos, ¿vale? Es verdad que ayer estábamos en plena emergencia roja por ola de calor y quieras o no, pues los jugadores rinden menos, se cansan más, obviamente, se deshidratan más y todo lo que quieras, pero es que jugábamos contra la Real Sociedad, que son del norte, y ante estas temperaturas deberían de cansarse más que nosotros, que estamos más acostumbrados a estos climas, ¿no? Pero bueno, no es excusa. Para mí lo importante es ver la adaptación de los jugadores, que ya como comento son 7 jugadores nuevos, y parece que están sobre la media en temas de calidad, ¿vale? Tenemos un delantero centro nuevo, que es Danjuma, del cual ayer solo jugó 15 minutos, o sea, con 15 minutos debutando en un club nuevo no vas a ver la calidad del jugador, igual que Ugrinik. Ugrinik también salió en la segunda parte, jugó 20 minutos o 15 minutos y ahí no se ven las calidades de los jugadores. Eso necesita un rodaje, necesita un fuelle, necesita pues más partidos, ver que el entrenador vaya valorando su equipo inicial, porque ahora el entrenador pues tiene un papelón, tiene que hacerse su 11 inicial, que no lo tendrá claro aún, con tantos jugadores nuevos, hasta que no se vayan produciendo los entrenamientos y se vea el rodaje de los jugadores. Corberán va a tener difícil aún tener su 11 inicial, sí, ¿vale? Entonces, sí que he oído bastantes críticas a Copete. Vuelvo a repetir que en un partido, el primer partido de liga, donde los nervios están a flor de piel, Mestalla lleno, juegas en un club que no conoces, tienes presión, juegas contra un equipo competitivo como la Real Sociedad y encima eres la última punta de defensa atrás, no se le puede criticar a un jugador el primer día, ¿vale? Otra cosa es que hubiera sido una cosa garrafal, que dices que no corre, que se te van por todos los lados, pero no es el caso, ¿vale? Nosotros somos una afición crítica cuando hay que serlo, es verdad, pero los primeros partidos hay que dejar correr, a ver cómo se desenvolupa la cosa y ya cuando llevemos 3 o 4 partidos de rodaje, ahí sí que sacar conclusiones, ¿vale? Pero con primer partido de liga, jugadores nuevos, club nuevo,
es que no se puede criticar ya así nada más empezar, ¿vale? Entonces, nada, este es mi resumen, ¿vale? Respecto a Diego López, me parece un jugador que hay que querer, hay que animar, hay que proteger porque es joven y nos metió el gol primero ayer, el primer gol de la liga. Y nada, pues hay que animar y hay que poco a poco. Yo creo que el Valencia este año, vamos a ver cositas buenas. Vamos a ver cositas buenas. No es lo mismo, vuelvo a repetir, que es digamos, el matiz del vídeo que quería hacer hoy, lo importante, que lo he dicho al principio, lo he dicho a mediados y lo vuelvo a decir ahora para terminar. Lo importante es que hemos pasado de traer jugadores cedidos, que acabe la temporada y se vaya, lo cual significa que si te viene un jugador cedido, en parte le da igual que al final el Valencia baje a segunda división, que se mantenga, que gane o que pierda, porque se va a ir a su club y ya no estará aquí. No es lo mismo tener un jugador en propiedad que sí que le importa al club y que sí que le importa que si el Valencia se mantiene a mediado de tabla o jugamos al año que viene en Champions League o en Europa League, porque va a estar aquí sí o sí, si es del club. Entonces, lo importante es eso, que hemos incorporado a 6 jugadores en plantilla, no cedidos, sino propios en plantilla. Uno cedido, que es el portero, y hemos pasado de traer jugadores cedidos a traer jugadores en propiedad, más el cambio de presidente, el cambio del director deportivo y el cambio de entrenador. Me parecen las claves imprescindibles para darle la vuelta a la tortilla, sobre todo lo malo que estamos pasando de lo último hasta aquí, porque yo siempre lo digo que hoy en día no es fácil ser aficionado del Valencia Club de Fútbol por la situación actual. Y yo creo que estas claves que os he dado es un punto y aparte. Es un punto de pasar página y mirar arriba. Veníamos en los últimos años que mirábamos abajo y ahora es momento de mirar arriba y volver a ser el equipo que siempre fuimos y que nunca deberíamos haber dejado de ser, ¿vale? Entonces yo llamo a la afición para que siga conforme está, para que siga animando al club, que se deje estar de meterse en cosas que no tengan que ver con el fútbol, con el terreno de juego, que parece que la directiva, yo no estoy defendiendo a Peter Lim, ni mucho menos, pero yo creo que están dando un cambio, ¿vale? Puede ser que a lo mejor le quieran dar un cambio para vender el club, o puede ser que le quieran dar un cambio diciendo, mira, y que a la larga salgan y digan, mira, nos hemos equivocado, sentimos mucho, 1000 disculpas y a partir de ahora borrón cuenta nueva y todos a una. Ojalá, ojalá. Pero de momento hay esos cambios y son positivos y habían que comentarlos, ¿vale? Os voy a dejar con las declaraciones de Diego López después del partido, que son importantes. Y nada, chicos, suscribiros a mi canal si os ha gustado el vídeo, darle me gusta, compartir para que llegue a más gente y iremos haciendo más vídeos, ¿vale? Un fuerte abrazo, bienvenidos a Albariño TV y nada, aquí estamos, amunt València, amunt afició i amunt equip, anem a jugar en Europa a l'any que ve. Un fuerte abrazo, Bobuic. Seguir trabajando porque queda mucha temporada. Hoy visitaba Mestalla, un equipo difícil de batir como es la Real Sociedad y así lo ha demostrado en el terreno de juego. Debut del Valencia. A mí este detalle, perdona Robbie, a mí este detalle me parece perfecto. A mí esa comunión que hay entre esa zona de grada que tanto contagia al resto del campo con el equipo, a mí me parece perfecto. Esto tiene que ser indestructible. O sea, pase lo que pase, juegues contra quien juegues y yo creo que es lo más bonito que puede ser, que haya una unión fuera con dentro del campo. Que avui han sigut més de 45.000 que han vingut així a Mestalla en l'estrena d'aquesta gran animació. Por cierto, no lo he comentado anteriormente, lo acaba de decir Josep Rovira, se me ha pasado, porque tantas cosas es normal que se me pase. Por cierto, no lo había comentado, decir que ha vuelto la curva,
que todos los años está ahí en el aire. Al final ha vuelto la curva. Había más de 40.000 personas en el campo este fin de semana, con la curva animando como tiene que ser. Y a ver si todos a una llevamos al Valencia a donde tiene que estar, ahí arriba. La curva norte. Y seguiremos repitiendo continuamente lo de la afición nunca falla, porque lo está demostrando no ahora, lo lleva demostrando desde que nació el equipo. Bueno, pues Ricardo, buen comentat. Este debut del València més estempada davant la Real Societat, que crec que és el resultat pues, més just, perquè evidentment per el que han vist en el terreny de joc, perquè també la Real Societat pues, ha plantejat un molt bon partit. I, bueno, pues, ara el pròxim partit és Pamplona, el pròxim diumenge, en el Sadar. Y bueno, pues a continuar corregint, millorant coses. A seguir compitiendo y a seguir sumando. I ahí anava jo, l'equip continua competint, l'equip continua competint, pese a no guanyar, continua competint, que es molt important. Que te puede costar a ti ganar un partido claramente, como el del otro día en el Trofeo Naranja, tal, bien. Pero tú sabes ya que con esta propuesta dentro del campo, tú también vas a ofrecer las mayores dificultades para que a ti te puedan ganar. Eso es lo bueno, que compitan. Yo entiendo la palabra compite, porque si tú vas a tener difícil ante un contrario, que sepa al contrario que a ti tú también se lo vas a poner difícil. Bueno, Ricardo Arias, gràcies. De nada, I anem a escoltar ara les reaccions al postpartit amb Diego López, l'autor del gol del Valencia. Víctor. Sí, aquí estamos, Roby, con Diego López, el autor del gol de nuestro equipo, al que damos unos segundos para que se hidrate, porque lo estábamos comentando durante toda la retransmisión. Diego, la temperatura ha marcado y mucho el devenir del encuentro. Primer punto que sumamos de la temporada. Sí, bueno, un partido complicado por como tú dices, la temperatura, el césped y sobre todo por el rival, la Real Sociedad, que creo que ha hecho un muy buen partido, ha planteado un partido muy serio y nos ha puesto las cosas muy complicadas, pero bueno, hay que dar por bueno el punto y darle continuidad la semana que viene en Pamplona. Partido de pequeños detalles, de eficacia sobre todo, ¿no? Porque en una primera mitad prácticamente sin llegadas de uno y de otro, más allá del planteamiento que decías que se ha puesto en dificultad por parte de la Real Sociedad, nos adelantamos y ellos responden rápidamente con el gol de ataque. Quizá ahí la clave, ¿no? El no poder haber aguantado. Sí, creo que ha sido un partido complicado, nos ha costado sobre todo a nosotros la primera parte extender un poco más los ataques en campo propio, porque como tú dices no hemos ganado casi mucho ni ellos tampoco, y una pena que poniéndonos tan por delante nos empaten tan rápido, porque yo creo que si aguantábamos un poco más luego ellos ya les iba a costar más y seguramente o encontrábamos el segundo o finalmente conseguiríamos 3 puntos, pero bueno, el rival también juega y nada, hay que dar el punto. ¿Cuál es la sensación, sobre todo en los minutos finales, de mucho cansancio y mucha asfixia, ¿no? Tanto para nosotros como para ellos, que decía yo, ha marcado un poco el choque, pero pese a ello intentándolo hasta el final? Sí, yo creo que se ha visto sobre todo porque los equipos estábamos partidos, ¿no? en muchas jugadas. Creo que pues no es un tema de colocación, sino de pues eso, del cansancio del partido. También nuestros cambios se han notado para bien, porque nos ha dado ese equilibrio ahí que necesitábamos. Así que bueno, creo que tenemos un muy buen equipo y nada, hay que trabajar algunas cosas más que mejorar, pero la dinámica es buena, positiva y nada, hay que seguir. Dos últimas rápidas, Diego. Por un lado, lo que no cambia es la comunión equipo-afición. Lo hemos visto también con la ovación y el reconocimiento a vuestro esfuerzo. Es importantísimo, un curso más Mestalla para nosotros. Sí, obviamente sabemos que este estadio cuando aprieta, que es todos los partidos que jugamos aquí, nos llevan volando, nos ayuda y es un gusto ver no solo a la curva, sino a todo el estadio animar, apoyarnos y nada, agradecerles que nos dan mucho. Y el gol de Diego López, que ha llegado para estrenarse, suma y sigue, Diego, en sus temporadas con el Valencia Club de Fútbol, además en fechas importantes para ti. Sí, en ese aspecto, pues eso, muy contento por el gol, uno más, ojalá hubiese servido para llevar los 3 puntos, pero bueno, sirve para llevarnos uno, que también es positivo y ojalá lleguen muchos más con esta camiseta. Gracias, Diego, a seguir a recuperarse. Muchas gracias. Las palabras de Diego López, nuestro futbolista, autor del tanto en la jornada de hoy, que ha servido para... Pues ahí lo tenéis, amigos. Ha dicho más o menos lo que había dicho yo antes. El tema del calor, el tema que la Real es un equipo competitivo, que juega Champions, es normal, que a ver, un empate es bueno, un empate es bueno. Lo importante, que el Valencia ha tenido mucha posesión de balón. Para mí, yo creo que más que en la primera parte, seguro que más que la Real Sociedad.
Por eso ellos se vieron obligados a hacer un poco de juego sucio. Es verdad que repartieron mucha estopa durante la primera parte para cortar la posesión del Valencia, cosa que el árbitro tenía que estar un poco más riguroso, para mí, punto de vista. Pero bueno, lo dicho, el Valencia ha cambiado, el Valencia ha reincorporado nuevos jugadores en propiedad, a diferencia de otros años que lo hacía como en calidad de cedidos. Y eso es un punto y seguido y un punto y aparte a la vez. Porque ahora falta ver cómo Corberán coloca a estos jugadores y cómo les saca rendimiento tanto a los nuevos como a los que ya estaban. Así que vamos a dejar que pase unos partidos más para ver cómo va esta rotación. Y lo más importante también, a ver si llega el nuevo fichaje y último fichaje que se está negociando. Me consta que se está negociando con Sadik, ¿eh? Se está negociando con un 9, otro 9 que ya conocido, que a mí es el que más me ilusiona porque este sí que tiene hambre de gol y olfato de gol y es delantero nato, ¿eh? Ni falsos 9, ni extremos corao, ni nada. Este es delantero nato con olfato goleador y que te da puntos decisivos en partidos decisivos. Y se está negociando con él. Me consta de que el Valencia ha puesto una oferta firme sobre la mesa, cuyo la Real Sociedad ve que no es suficiente, que el jugador quiere venir, el jugador ha dicho el sí a Valencia, ahora falta que se ponga de acuerdo la Real Sociedad con el Valencia Club de Fútbol. De momento hay una oferta firme, la Real Sociedad no la ve justa y están negociando en eso. Eso es lo que me consta. Si viene Sadik, tenemos equipo para competir por Europa, amigos. Así que, y si no viene, yo creo que también. Pero bueno, nada, amunt València, amunt afició i seguim amunt, ¿vale? Vinga, que vaya tot bé, que vaya todo bien y nos vemos para el próximo partido. Un fuerte abrazo, familia valencianista, os quiero.